Muy buen día para todos los estudiosos del grupo de preceptos, amigos, suscriptores, visitantes de este canal de Facebook y familia del reino en general. Les habla Mercedes y como ya es costumbre, hoy vamos a tener la clase de la semana, la tan esperada clase número 17. Es una clase muy interesante, así que yo te sugiero que escuches, que veas este video por una vez y la siguiente puedas tomar nota, cotejarlo con las escrituras. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Esta clase, la clase número 17, comprende el libro de Éxodo del capítulo 18 al capítulo 20 y lleva por nombre Yitro, que es el nombre original del suegro de Moisés. En español se tradujo como Jetro. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Y aquí vemos en este caso, Moisés, cómo estaba honrando a su suegro de esta manera. En el versículo 8 dice la escritura que Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Aquí vemos, tenemos un ejemplo de lo que se conoce como evangelización, que es contar acerca de lo que el Padre Celestial hizo. En esta ocasión contó lo que hizo al faraón y a los ejércitos por causa de Israel, de su pueblo. También contar acerca de todas las dificultades del camino y contar de cómo el Padre Celestial los ha librado de todas esas dificultades. El uso del testimonio personal para dar a conocer el nombre de nuestro Padre Celestial es lo que estamos viendo, la manera como Moisés está relatando estos sucesos a su suegro Jetro. Lo que ocurrió en la vida de Jetro, dice, se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, a librarlo de la mano de los egipcios. La conversión está íntimamente ligada al pueblo de Israel. Uno se convierte para ser parte de un pueblo, para ser parte de Israel. El primer paso en la conversión es aceptar las palabras de Moisés y el segundo paso para Jetro fue tener una revelación basada en las palabras. Dice que se alegró. Una conversión auténtica está basada en una revelación que afecta no solamente las emociones, sino también el entendimiento. Y como tercer paso, vemos más adelante que de la conversión de Jetro fue el bendecir al Padre Celestial y lo hizo con estas palabras: bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo del poder de los egipcios. El cuarto paso en la conversión de Jetro fue el rechazo a los dioses paganos y toda práctica idolátrica. El quinto paso fue dar testimonio de lo que se le había sido revelado a él, como lo vemos en Éxodo 18:11. El sexto paso en esta conversión que estamos viendo aquí con Jetro fue dar el sacrificio de ascensión, el holocausto. Vamos a hablar sobre estos sacrificios más adelante, pero quiero decirte que esto representa la entrega total de la persona. Y el séptimo paso fue el sacrificio de paz, que representa la entrega a una relación íntima con el Padre Celestial y con los hermanos en la fe. La conversión afecta la vida entera, no solamente las emociones o el entendimiento, sino que también afecta la economía. En Mateo 6:21 está escrito que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón, porque el hecho de ofrecer esos sacrificios al Padre Celestial tiene que ver también con eso.
En Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Más adelante, en Éxodo 18:13, dice que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Así que aquí vemos a Moisés que él estaba haciendo su labor de juez, pero vemos que más adelante en los versículos 17 y 18, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Vemos a que Moisés necesitaba este consejo de su suegro. El Padre Celestial no le dijo esto a Moisés, sino se lo dijo a un hombre recién convertido que tenía una sabiduría natural dada por el Padre, dada por el cielo y también ganada a través de la experiencia de su vida. Y de esto aprendemos que la importancia de escuchar los consejos de los ancianos y de nuestros compañeros, estos compañeros que el Padre Eterno nos da, nos pone a un lado. Lo vemos también en Proverbios 11:14. Y bueno, te voy a dejar aquí una lista de proverbios que habla precisamente de esto. Moisés no recibió esta revelación del cielo, sino de un hombre. Y sabemos que Moisés hablaba cara a cara con el Padre Celestial. Pero debemos también de saber que el Padre Celestial nos ha dado a personas a nuestro alrededor para aconsejarnos a través de ellas. Una persona sabia escucha consejos de los demás. Cuando alguna persona piensa que va a recibir toda la dirección directamente del cielo, realmente necesita revisar su corazón, que no haya soberbia o altivez de espíritu, porque nosotros sabemos que el Padre Celestial ha creado la interdependencia con las demás personas para que el hombre aprenda a ser humilde y aprenda a ser sensible a las opiniones de los demás. El consejo de Jetro vino del cielo, pero vino del cielo a través de un hombre. Si no vivimos en unidad, vamos a cometer muchos errores, pero hay que tener cuidado para no unirse con los malvados, porque los malvados dan malos consejos, así como lo vemos en Salmo 1, versículo 1 y 2, y también te voy a dejar el Salmo 33, versículo 10 y 11. En Éxodo 18:19 vemos que Moisés sirvió como mediador entre el Padre Celestial y el pueblo de Israel. Y si Moisés fue ese mediador entre el Padre y el pueblo de Israel, pues mayor y más importante es la mediación de Yeshua, el Mesías, así como está escrito en 1 de Timoteo 2:5. Te voy a dejar también este versículo de Juan 14:6, donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y te recuerdo que si te dejo algunas citas, es para que tú le puedas dar pausa al video y puedas leerlo con detenimiento. Y va a haber algunas otras citas que también te las voy a dejar de tarea. Más adelante, en Éxodo 18:21, vemos cómo el trabajo de juez fue delegado a otros. Es decir, este consejo de Jetro, podemos ver que la humildad en el corazón de Moisés, que pudo escuchar y discernir que ese consejo venía del Padre Celestial, y era la humildad de su corazón que le hizo prestar atención a ese consejo y cambiar completamente su dinámica de trabajo, su dinámica de servicio al Padre Eterno y al pueblo de Israel. Y aquí vemos cómo este trabajo fue delegado a otras personas y a partir de aquí se creó una jerarquía de jefes en el pueblo de Israel, aparte de los ancianos, jefes de familia que ya existían. Los requisitos que son necesarios para que las personas puedan servir como jueces son que tienen que ser capaces, temerosos de Dios, porque el temor al Padre Celestial es la mejor barrera contra el pecado y contra la corrupción. También dice que tienen que ser hombres veraces,
personas que inspiran confianza, que son dignos de que se confíe en sus palabras, porque un hombre que no cumple sus promesas, esa persona no está capacitada para asumir este liderazgo. También personas que aborrecen las ganancias. Un buen juez no está sirviendo como juez para ganar dinero, sino tiene otros motivos más nobles para administrar la justicia en el pueblo. Y te voy a dejar de tarea que tú puedas leer Primera de Pedro 5, del 1 al 4, revísalo, anótalo para que veas que cómo la misma escritura, son las mismas instrucciones, tanto lo que conocemos como Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, porque las personas en la época de Yeshua, de ahí en adelante, de la resurrección de Yeshua en adelante, como ellos estaban dando a conocer la palabra y hablando del pacto, era precisamente con la Torá. Era precisamente con estos primeros 5 libros de las Escrituras y también con los profetas y también con los escritos, pero era con esto que las personas evangelizaban y que iban por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que fíjate lo que dice Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. También este versículo en Éxodo 18:21 dice, y los pondrás sobre el pueblo. Los jefes tienen una posición sobre los demás, y esa posición ha sido dada del cielo. Cuanto mayor sea la posición, más respeto merece, pero también más responsabilidad se requiere. Nuestro Padre Celestial pedirá cuenta a todo aquel que tiene una posición de autoridad y liderazgo en el pueblo. Cuanto más haya recibido, más severo será el juicio, así como está escrito en Mateo 24, del 45 al 47. Los líderes están puestos en una posición sobre el pueblo. Ese pensamiento es contrario a estas ideas que dicen que todos son iguales. El Padre Eterno no quiere que todos sean iguales, ni que todos manden, ni que todos decidan democráticamente. Hay personas que Él ha designado con unas capacidades diferentes a otras, y así han sido creadas, unas con ese don de liderazgo. Y estas personas tienen una responsabilidad de administrar sus dones de acuerdo al plan del Padre Celestial, que Él tiene para una buena administración en cualquier cuerpo o empresa. No es lo mismo valor que posición, y esto yo creo que es un punto muy importante que debemos de considerar, tenerlo en cuenta. No es lo mismo valor que posición, porque una persona puede tener una posición sobre otra, pero no por eso tiene un mayor valor. Todos los hombres tienen el mismo valor, pero no todos tienen la misma posición. El valor tiene que ver con aceptación, y la posición solo tiene que ver con administración, con la función que ejerce. En Éxodo 18:25 dice que escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas al pueblo como jefes de 1,100, de 50 y 10. Y los puso, dice, y los puso. Esta palabra, cuya raíz es Natán, en primer lugar, significa dar. Esto quiere decir que Moisés los dio al pueblo, así como el Padre Celestial da para el bien del pueblo también a los líderes, de la misma manera como Moisés dio
líderes al pueblo, el Mesías también dio líderes al pueblo de Israel. Y esto lo vemos en Efesios 4:11, porque él dio a algunos el ser apóstoles. Los líderes son dones dados al pueblo. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son dones dados al pueblo. El liderazgo es escogido por el Padre Celestial, pero al mismo tiempo es reconocido por el pueblo. Si el pueblo no reconoce el liderazgo que ha sido puesto por el Padre Celestial, ese liderazgo no puede imponerse sobre el pueblo. El liderazgo es dado por el cielo, pero recibido y reconocido por el pueblo. Y Moisés lo vemos en este caso, que tuvo que ir a los ancianos de Israel en Egipto para que le reconocieran como el libertador. El pueblo de Israel tenía que reconocer a Moisés antes de que él pudiera ser su líder principal. Él no llegó imponiéndose como su nuevo líder, aunque tenía ese llamado. Si el liderazgo se impone sobre el pueblo, eso no está bien. Y lo vemos nosotros en Mateo 20, del 25. Te voy a dejar esta cita hasta el 28. La actitud de un líder bueno es la actitud de un siervo, un esclavo, que vive para el bien del pueblo que está debajo de él. Por otro lado, el pueblo no puede usar este texto como un pretexto para abusar de ese liderazgo y para faltarle al respeto a esta persona. El que no respeta el liderazgo, literalmente no respeta al Padre Eterno, que es el que lo delegó, el que lo puso. Y el que muestra respeto a los líderes está honrando al Padre Eterno y a su Mesías. Más adelante, en Éxodo 19:1, vemos que llegaron el primer día del tercer mes. Es lo que dice la Escritura. Y se salieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Mira qué interesante, vemos lo que dice que acampó Israel. Y esta es la primera vez que el pueblo aparece de manera singular. El verbo del versículo está escrito en singular, acampó. Antes había muchas peleas entre diferentes grupos dentro de Israel, pero aquí estamos viendo que habían llegado a un estado de unidad y de esta manera es presentado como si fueran una sola persona. Acampó Israel. Esa unidad fue necesaria para que se entregara la Torá desde el cielo. Más tarde, cuando iba a ser renovada la entrega de la Torá con el derramamiento del Espíritu de Santidad en lo que se conoce como Pentecostés, que era un día de Shavuot, de la convocatoria, ahí vemos que los creyentes, los que creían en Yeshua, del pueblo de Israel, estaban todos unánimes, juntos, como lo leemos en Hechos 2:1. La unidad es muy importante y fue la condición para que la Torá pudiera ser escrita en tablas de piedra en el Sinaí. Y también fue la condición para que la Torá pudiera ser escrita en corazones de carne, como está escrito en Jeremías 31, del 31 al 34. Y también te voy a dar esta cita tan hermosa que está en Ezequiel 11, del 19 al 20. Dice, yo les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer esto el Padre? Para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces, solamente entonces de esto, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y esto estaba profetizado que lo que iba a pasar en lo que se conoce como el día de Pentecostés en el libro de Hechos. Y también te voy a dejar esta cita en Ezequiel 36, 26, 27. Este pacto renovado
fue sellado con la sangre del Mesías en Pesaj y entregado a los fieles en Shavuot, 50 días después, según está escrito en Lucas 22:20. Si tú nunca habías escuchado esto, no te preocupes porque ya vamos a llegar a Levítico 23 y vas a ver que la palabra del Padre Celestial es una y es la misma línea que maneja toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Y también cuando tú leas de nuevo lo que se conoce como el Nuevo Testamento, vas a ver que todo lo que están hablando los apóstoles es Torah. Todo lo que habló Yeshua es Torah y es muy interesante y muy hermoso también. En Éxodo 19:3 dice que Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Los he traído a mí, es lo que dice el Padre Celestial. No a una religión estática, sino a una vida íntima en relación con Él mismo. Este es el objetivo, este es el propósito, que nosotros vayamos al corazón del Padre y que cuando nosotros compartamos con otras personas de nuestro Padre Celestial, de Yeshua, lo llevemos hacia Él, no hacia nosotros. En Éxodo 19:5-6 dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto. ¿Cuántas veces se menciona esto? Tenemos que guardar el pacto. Si hacen esto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Aquí aparece una de las palabras más importantes de las Escrituras y es sí. Ese sí condicional. La invitación ha sido dada del cielo, pero requiere una respuesta por parte del hombre. Y si el hombre responde, recibe las bendiciones del pacto. Si el hombre no responde, no hay ni pacto ni bendiciones. Hay condiciones para poder obtener los beneficios del pacto y muchas personas quieren los beneficios, quieren las bendiciones, pero sin estar en pacto con el Padre Celestial, sin cumplir las condiciones de ese pacto. El que no escucha ni obedece no será parte del pueblo especial que es un tesoro para nuestro Padre Celestial. Y la condición es simple: obediencia a las condiciones de este pacto. La palabra hebrea que se tradujo como especial tesoro es segulá. Significa un tesoro bien amado, implica algo que uno no puede vivir sin ello. Y vemos que el Padre Eterno se ha atado al pueblo de Israel. No puede cumplir sus propósitos en su pueblo. Es decir, que todo el plan de redención está unido con ese pueblo. Un reino de sacerdotes también nos menciona este versículo. Y una nación santa, un reino de sacerdotes y una nación santa. Sacerdotes aquí significa ministros. En estos dos términos se encierra todo el ministerio de Israel ante el Padre Celestial y ante las naciones. Israel tiene el llamado de ser un reino, una nación de gobernantes que va a regir sobre el resto del mundo. Este es el llamado hacia afuera, pero también tiene un llamado de ser sacerdotes que tienen la capacidad de ministrar delante del Padre Celestial y este es un llamado hacia adentro. El Mesías vino primero para ser sacrificado y luego volverá para gobernar. Primero fue sacerdote y luego rey. Ese es el orden. Uno no debe de entrar en la presencia del Eterno y tener uno que no sabe, entrar en la presencia del Padre y tener una relación íntima con Él, no es capaz de ser un buen rey.
Un sacerdote es un mediador para que las personas puedan conectarse con el Padre Celestial. El pueblo de Dios, Israel, es una nación sacerdotal con el fin de redimir a las personas en las naciones del pecado, orar por los pueblos, ser una puerta para que las naciones puedan encontrarse con el Dios de Israel, que también es Dios de los gentiles, según lo que dice Romanos 3:29. Y también te voy a dejar esta cita en Isaías 56, del 6 al 8. En la primera carta de Pedro, que te recomiendo que la leas, esta carta fue destinada a los judíos y se encuentra un paralelismo con la salida de Egipto muy interesante y también con la entrega de las escrituras, con la entrega de la Torá. En primera de Pedro 1:18, te voy a estar diciendo el 18, el 19, el 20, así hasta el 23, pero en el versículo 18 de primera de Pedro 1:18 se habla de la redención de la vana manera de vivir heredada por los padres, que es semejante a la redención de Egipto. En el versículo 19 se habla de la sangre del cordero que produce redención, y esto es semejante a la liberación de la muerte de los primogénitos en Egipto por la sangre del cordero. En primera de Pedro 1:20 se habla del cordero que fue asignado desde antes de la fundación del mundo, semejante al cordero de Pesa que fue señalado 4 días antes de ser sacrificado. Y en primera de Pedro 1, del 21 al 23, se está hablando de la resurrección del Mesías, la purificación del alma y el nuevo nacimiento, semejante al cruce del mar de juncos, del mar de cañas. Y en primera de Pedro 2, versículo 1 al 3, está hablando del deseo de la leche pura de la palabra, que corresponde a esta entrega de la Torá en el Sinaí, en Shavuot. Y esto corresponde al deseo de los hijos de Israel expresado en las palabras de Éxodo 19:8. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. En primera de Pedro 2:7 y 8. Fíjate lo que dice. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Y esto concuerda precisamente con lo que estamos viendo en Éxodo 19:5, donde hay una condición para hacer el especial tesoro del Eterno, que es la fidelidad. Dice que eran desobedientes a la palabra, lo que acabamos de leer. ¿Y qué palabra? Pues la Torá. ¿Y qué palabra? Pues la Torá. Precisamente, el que no escucha el testimonio que el Padre ha dado a su Hijo no será parte de ese tesoro especial, así como lo vemos en primera de Pedro 2:9. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios. Una segulá, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también te voy a dejar este versículo en Apocalipsis 1:5 al 6. Y Apocalipsis 5, del 8 al 10, porque este texto habla de la gran redención de Israel en los últimos tiempos, que será sacado de toda tribu, lengua, pueblo y nación para ser ese Israel que se convertirá en un reino de sacerdotes para Dios y reinará sobre la tierra durante el reinado mesiánico.
En Éxodo 19:8 vemos que el pueblo contestó por la tarde el segundo día del tercer mes cuando Moisés había bajado al monte. Y en la mañana siguiente, el tercer día, Moisés sube de nuevo al monte con la respuesta del pueblo. Eso es lo que estamos viendo. El pueblo responde, pero tiene que ir Moisés a llevar la respuesta del pueblo. Y está entonces ahí el Padre le habla a Moisés y él desciende otra vez para comunicarle al pueblo, como lo vemos aquí en Éxodo 19:9, le comunica. Cada vez que estamos viendo esto en las Escrituras es que Moisés va al monte y desciende con el pueblo tiene que estar de acuerdo. Entrar en el pacto, hay un acuerdo, es estar en conciencia. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuáles son los requisitos que se requieren para cumplir en ese pacto? Éxodo 19:10 dice que el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Esto significa que Moisés tenía que ver que el pueblo se santificara durante estos días. En el versículo 11 dice que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. La santidad implica reconocer los límites. Los límites son los que santifican. Así que santidad significa hacer una división entre una cosa y otra. La santidad también tiene que ver con acercamiento. Los límites son puestos para dividir entre el pueblo y el sacerdote, y aquí vamos a empezar a ver diferentes niveles de santidad. El pueblo no podía pasar esos límites y es muy grave traspasar los límites que el Padre Celestial nos está marcando. Siempre trae graves consecuencias cuando se traspasan esos límites y el pueblo no había aprendido esa lección. Así que el Padre Celestial insta a Moisés varias veces a que advierta al pueblo que no traspase esos límites. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. En Éxodo 19:14 al 15, nosotros vemos que la santificación consistía en 4 cosas. La primera, santificación del cuerpo, pasar el cuerpo por agua purificadora, por lo que se conoce como una mikve, para ser libres de contaminación que se refieren al contacto con la muerte. Es un baño ritual, no que estén en pecado, sino que es un baño ritual. También tiene que ver con la santificación de la ropa, lavar las vestiduras como un acto de purificación exterior, ya que la ropa es una extensión del cuerpo humano. También una santificación mental y espiritual. Estar con una mente expectante y preparar su interior en oración para poder entrar en pacto y recibir al Padre Celestial. Y también tiene que ver con no tener relaciones conyugales, lo cual produce impureza pero ritual. Esto lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Esto sobre la impureza ritual y de las relaciones conyugales es por su relación con la muerte, por los espermatozoides que mueren sin producir vida, que es para lo cual fueron creados. Solamente es por eso. En Éxodo 19:16 dice que aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Y esta fue la primera celebración de Shavuot. Esta es la que fue lo que se conoce como el primer Pentecostés. Eh, en el Pentecostés fue entregada la Torá desde el cielo
Y en el Pentecostés que ocurrió 50 días después de la resurrección del Mesías, lo que conocemos ese Pentecostés en el libro de Hechos, ahí fue renovado el pacto y la Torá fue escrita, pero en el corazón de Israel. Y esto lo puedes revisar en Hechos 2, del 1 al 4. En Éxodo 19:17 vemos que el pueblo es sacado para encontrarse con Dios. Según Deuteronomio 33:2, que te lo voy a dejar de tarea que tú lo busques, ahí dice que el Padre Celestial salió a recibir al pueblo. Es el Padre, dice que el Padre vino del Sinaí. Él sale a recibir al pueblo. Lo vamos a ver ahí cuando lleguemos más adelante, porque recuerda que esta festividad es una convocatoria del Padre Eterno. Shavuot es una convocatoria del Padre Eterno para su pueblo Israel. Él va a estar ahí, Él es el anfitrión. Él es el que te va a recibir cuando tú te presentes en ese día, en cada año, cada convocatoria. Así que sí o sí, el que convoca, el anfitrión, va a estar presente. La pregunta es si su pueblo va a estar ahí. Ahí en este versículo que te dije de Deuteronomio 33:2, ahí no dice que el Padre vino al Sinaí, sino que vino del Sinaí. Así que nos enseña que no solo bajó al Sinaí, sino que también dejó el monte para ir al encuentro con su pueblo. La tradición, y te lo voy a comentar porque ya lo hemos hablado en otros videos, pero por si es primera vez que estás con nosotros, te voy a decir sobre la boda hebrea, porque está íntimamente ligado con el evento de la entrada en el pacto y la entrega de la Torá. Israel es la novia. Así, palabras cortas. El Padre Celestial es el novio. Moisés es el amigo del novio. Los ángeles son los testigos, la nube, esa nube densa es la jupá, ese dosel matrimonial. La mujer es redimida de su estado de esclavitud para que pueda casarse. El hombre le hace una propuesta de matrimonio a través de su amigo el mediador. La mujer acepta voluntariamente. Vimos que el pueblo aceptaba, ¿verdad? Decía, sí, haremos y obedeceremos. Aquí la mujer, la novia, acepta la propuesta voluntariamente y el amigo va y pasa la respuesta al novio, al hombre. La mujer pasa por una tevilá, por un baño ritual, que es lo que está haciendo el pueblo, precisamente por este baño ritual, para así entrar en un nuevo nivel. El evento es anunciado con un toque de chofar. El novio sale de su lugar para ir al encuentro de la novia. La novia sale de su casa al encuentro del novio. Los dos entran en el primer paso del pacto matrimonial hebreo, que se llama Kiddushin, santificaciones. Esto es cuando los dos se santifican, se consagran, es decir, se apartan el uno para el otro. Ya hay un límite ahí. Ya están atados el uno al otro y por eso este paso también es llamado erusín, del verbo atar. En ese momento se entrega un contrato. En el primer paso de estas bodas, en el primer paso se entrega un contrato matrimonial a la novia. A esto se le llama ketubá, es decir, a esto se le llama escritura. En el primer paso se le entrega la escritura, donde están estipuladas las condiciones para el pacto matrimonial. En Deuteronomio 27 vemos que hay un tiempo entre el primer paso del desposorio y el segundo paso, que es el casamiento. También vemos en Deuteronomio que el primer paso del pacto matrimonial hace que ella sea llamada la mujer de él, aunque no se haya consumado el matrimonio todavía, aunque no hayan llegado al segundo paso del matrimonio, que se llama casamiento. Antiguamente podían pasar hasta 12 meses entre el primero y el segundo paso
en el matrimonio. Así que después del primer paso de la Kedushim, la novia va a la casa de su padre a preparar su traje de bodas y preparar otras cosas. Y el novio va a la casa de su padre a preparar una morada, a preparar una vivienda para los dos. Cuando el padre del novio ve que los dos están listos, cuando el padre del novio ve que los dos están listos, da el permiso al hijo con un toque de chofar para que vaya a tomar a su esposa. Entonces, el hijo se va a la casa de la novia y la arrebata para llevarla a la casa de su padre, donde ahí se efectuará el segundo paso matrimonial, llamado lakaj, tomar. Así es que el pueblo de Israel es presentado en las escrituras de diferentes maneras en relación con el Padre Celestial. A veces es llamado hijo, a veces es llamada hija virgen, ¿verdad? Lo vemos en Jeremías 14. A veces es presentado como una esposa que ha pasado por los dos pasos matrimoniales y que tiene hijos, como en Ezequiel, en Oseas. Y también te dejo una cita aquí en Jeremías 2:2 para que veas cómo se refieren a la novia. Después del primer paso matrimonial, son llamados tanto esposo y esposa como novio o novia. Tienen un pacto matrimonial, pero no ha sido consumado todavía. Y eso es lo que estamos viendo aquí, leyendo lo que ocurre en el monte Sinaí y también lo que ocurrió en el libro de los Hechos, cuando se recibe la Torá en el corazón. Es el primer paso. No tienen el derecho de cohabitar hasta pasar el segundo paso. Si alguien es infiel durante el tiempo del desposorio, es causa de muerte, de pena de muerte. Esto implica que cuando Israel fue infiel con el becerro de oro, un amante que pasó por el camino, como dice la Escritura, el Padre Celestial tenía todo el derecho legal porque le entregó la Escritura. El Padre Celestial tenía todo el derecho legal de ejecutarla, pero Moisés entró y salvó al pueblo. El pacto que luego fue hecho cuando Moisés bajó con las segundas tablas, bueno, pues tenía a Moisés como aval. Aquí lo vemos en Éxodo 34:27. Así que esto quiere decir que la relación entre Israel y el Padre Celestial nunca llegó a ser como en su estado original. El pecado del becerro de oro hizo que no se pudo consumar el matrimonio. Hacía falta una renovación del pacto, así como lo vemos escrito en Jeremías 31:32, donde se habla de un pacto diferente. Diferente, ¿por qué? Porque se renovó ese mismo pacto, no es otro. Es un pacto diferente al que sucedió en la salida de Egipto y lo vemos aquí en Jeremías 31. La ruptura del pacto matrimonial entre el Padre Celestial y el pueblo de Israel se hizo cuando Israel pecó con el becerro de oro. En este texto está escrito que el Padre Celestial fue un esposo para Israel en el momento cuando ella rompió el pacto. Y esto implica que habían pasado por el primer paso del matrimonio, no necesariamente el segundo. En Oseas 2:14-15 y también el versículo 19 y 20, se habla de una renovación del desposorio, del primer paso del matrimonio entre el Padre Celestial y su pueblo, es decir, pues el primer paso del pacto matrimonial. Esta renovación fue hecha mediante la sangre del Mesías, mediante la sangre de Yeshua, como hemos dicho antes. En la primera celebración de Shavuot, después de la resurrección del Mesías, en el libro de Hechos, el mismo día cuando se conmemoraba el primer desposorio, porque es lo que pasa, se conmemora el primer desposorio entre el Padre Celestial e Israel. Bueno, pues ese día vino el Espíritu de la Santidad sobre los fieles de Israel para sellar esa renovación del pacto. Por esa razón estaban ahí orando, porque es una convocatoria. Y vino
este espíritu de la santidad sobre los fieles en Israel para sellar esa renovación del pacto y escribir la ketubá, escribir el contrato matrimonial en el corazón de la novia para que ella fuera fiel y no pecara de nuevo. Los escritos del Nuevo Testamento, el hijo es presentado como el novio y su congregación es presentada como la novia. Y te estoy dejando aquí unas citas para que tú las leas con detenimiento. El hijo viene a representar al Padre en su relación con Israel. Todo lo que hace el Padre Celestial en este mundo lo hace a través del Mesías. El nuevo pacto fue hecho con Israel, según lo que leemos en Jeremías 31:31. El nuevo pacto, este pacto renovado, fue hecho con Israel. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Esto ya estaba profetizado, lo estaban esperando. También te voy a dejar de tarea que leas Hebreos 12 del 22 al 24 en relación con esto, porque Yeshua no fundó una nueva religión, porque si lo hubiera hecho, entonces sería un falso profeta. Si Yeshua hubiera abandonado Israel y fundado una nueva religión, era evidente que no era el Mesías que se estaba esperando. Y esto lo vemos en Deuteronomio 13, del 1 al 5, que te lo dejo en pantalla para que tú lo leas. También te voy a dejar Juan 3, 26 al 29. El mensaje que estamos viendo aquí de este profeta revela que la novia es parte del pueblo de Israel. La novia, es decir, la congregación, existía antes de la muerte del Mesías, como está escrito en Efesios 5, 25. No se puede amar algo que no existe. La congregación existía mucho antes de Yeshua, como se puede ver en Hechos 7, 38. Y también en Hebreos 2:12 hay una referencia a las palabras de Yeshua justo antes de su muerte. Ahí dice que Yeshua anunciaría el nombre del Padre Celestial a sus hermanos. Recordemos que él es judío y cantaría alabanzas en medio de la congregación. El texto está sacado del Salmo 22, que Yeshua mismo citó cuando estaba colgado sobre el madero en el versículo 22 y 23 de este Salmo. Ese texto nos muestra que la congregación en la cual el Mesías iba a anunciar el nombre del Padre y cantar alabanzas se componen de los que temen al Padre Celestial, que hace referencia a los justos entre las naciones, junto con toda la descendencia de Jacob y toda la descendencia de Israel. Esta es la congregación por la cual murió el Mesías para purificarla y llevarla a la perfección, como está escrito en Efesios 5, del 25 al 27. Cuando el Mesías habla de edificar su congregación en Mateo 16, 18, no se está refiriendo a un pueblo nuevo, un pueblo separado de Israel, sino que se refiere al mismo pueblo de Israel que también está incluyendo a los justos entre las naciones. Conforme está escrito en Jeremías 31:4, dice, de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. Esto es una palabra profética de Israel. Así que cuando Yeshua está hablando en Mateo 16, 18, está hablando Torah, está hablando una palabra profética. Dice, de nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. También está en Jeremías 33:7. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. ¿De quién? De Judá y de Israel, es decir, de las 12 tribus.
Estos textos nos muestran que la edificación de la congregación del Mesías no es otra cosa que la restauración y la perfección de la fidelidad dentro del pueblo de Israel. Yeshua prometió edificar su congregación sobre la roca, y la roca es el Mesías que ha sido colocado como fundamento en el Sión celestial, según lo que leemos en Isaías 8, en Isaías 28, Romanos 9, Primera de Corintios 10, Primera de Pedro 2. Yeshua promete edificar al pueblo de Israel sobre el fundamento del Mesías que ha sido colocado en el cielo. El que no es edificado sobre este fundamento perderá finalmente el derecho de ser parte del pueblo de Israel celestial, como está escrito en Hechos 3, 23. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido dentro del pueblo. Las puertas del Seol, del reino de los muertos, esto que acabamos de leer ahí en pantalla, es una expresión hebrea, es un hebraísmo que hace referencia a las puertas de las ciudades gentiles, es decir, a los gobiernos de las naciones. Estos gobiernos no podrán resistir el avance de la congregación del Mesías, y hay una referencia a lo mismo en Génesis 22, 17. Esta palabra fue dada a nuestro padre Abraham justamente después de haber atado a Isaac sobre el altar. Así que los que van a poseer las puertas de sus enemigos, las puertas del Sheol, son los descendientes de Abraham por el hijo de la promesa que fue sacrificado. No es otro pueblo el que va a poseer esta promesa. Y la misma profecía se encuentra en Génesis 24, 60. Donde la familia de Rebeca pronuncia esa bendición que tienes ahí en pantalla. Así que nos queda muy claro que la novia no es otra cosa que el pueblo de Israel, descendiente de Abraham, descendiente de Rebeca, renovado, reedificado y elevado por medio del Mesías Yeshua. Vemos más adelante en Éxodo 19:20 que dice, el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. 4 veces está escrito que el pueblo no puede pasar los límites de lo prohibido. Así que es muy importante que nosotros entendamos esto, no traspasar los límites, como dice Deuteronomio 19:14, no moverás los linderos de tu prójimo. Es muy importante los límites en el reino de los cielos. La raíz de la palabra Torah, la raíz es yará. Esto significa lanzar, disparar, apuntar, señalar, hacer una marca. Y esto nos enseña que la Torá, la instrucción, pone los límites necesarios para el bien del hombre y para el bien de la naturaleza. La Torá del Padre Eterno marca dónde está la diferencia entre lo permitido y lo prohibido. Pecar, sabemos que es cruzar los límites marcados por la Torá del Padre Celestial, como está escrito en Primera de Juan 3:4. Y también vemos aquí en Romanos 8, del 6 al 8, ya que la carne del hombre, la mala inclinación no quiere límites. Y esto lo vemos aquí en Romanos. El hombre espiritual no está dirigido por sus impulsos naturales y pecaminosos, sino por los principios del Padre Eterno, esos principios que están marcados en las Escrituras. Y un hombre espiritual es un hombre de principios, no es un hombre de impulsos. Así que el que cumple por amor, el que cumple la Torá por amor, ha llegado a la perfección. Un hombre maduro es capaz de negarse a un placer a corto plazo para obtener un placer mayor a largo plazo. Así que cuidemos nuestra vida, seamos celosos de no traspasar los límites
en nuestra vida y ser personas de principios de Torah y no personas de impulso. Más adelante en Éxodo 19:22 vemos que los sacerdotes eran los primogénitos de todo Israel. Ellos podían acercarse al Padre Eterno y esto nos enseña que hay diferentes niveles de santidad entre las diferentes funciones dentro del pueblo del Padre Celestial. Lo que santifica son los límites. El monte, de hecho, fue santificado por los límites y la presencia del Padre Eterno que estaba allí. Esa presencia limitaba dentro de esos límites. Moisés podía acercarse más que Aarón. Aarón podía acercarse más que los sacerdotes y los sacerdotes podían acercarse más que el pueblo y el pueblo no podía pasar los límites que les habían indicado. En Éxodo 21 dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, Dios habló todas estas palabras. El Targum tradujo este versículo y habló la palabra del Señor. En muchas ocasiones el Targum usa la expresión la palabra del Señor, la palabra de Hashem, cuando hay una manifestación clara del Padre Eterno en la tierra. Él usa esa expresión que es la palabra del Padre Eterno. Así que según el Targum, Él, el Padre Eterno, se revela al hombre a través de su palabra, que es la imagen del Eterno, de manera que pueda ser manifestado al mundo y que pueda ser comprendido por el hombre. Yeshua es la palabra del Padre Eterno hecha carne, como está escrito en Juan 1:14. Y también te dejo la cita de primera de Juan 1, del 1 al 2. En el Sinaí, el cielo bajó sobre la montaña y el Padre Eterno se manifestó al pueblo hablando audiblemente. La traducción del Targum dice que fue la palabra del Padre Eterno que habló todas estas palabras al pueblo y que Moisés tenía que subir a la palabra del Eterno que estaba en la montaña. Y esta palabra fue la que luego fue hecha carne en Yeshua. El Mesías, Yeshua, es la manifestación del Padre en la tierra, como está escrito en Juan 14:9. Y también te dejo estas dos citas a continuación. El Hijo es la manifestación del Padre Eterno que está en los cielos. Él no solamente lo revela, sino también lo representa, como está escrito en el Salmo 118:26. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Yeshua venía para representar al Padre Eterno. El que estaba en el monte haciendo pacto con Israel fue el Padre por medio de su palabra que luego fue hecha carne. De esta manera sabemos quién es el novio. El Padre todo lo ha hecho y todo lo hace a través de su palabra que fue hecha carne. Con otras palabras, el Mesías, el Hijo del Hombre, es el canal por medio del cual el Padre Eterno ha creado el universo y por medio del cual está dirigiendo la creación y por medio del cual se está relacionando con el ser humano. El Hijo de Dios es la cara humana del Padre Eterno, por medio del cual podemos llegar al Padre. Sin Él, nadie llega al Padre porque Él es el representante del Padre Celestial. Está revelando aquí abajo al Padre Celestial. El que tiene a Dios como su Padre ama a Yeshua y se acerca a Yeshua, como está escrito en Juan 8:42. Y también Juan 6:45. El Mesías es el novio y la parte renovada y restaurada de Israel es la novia. Así que aquí entramos a la primera palabra.
En Éxodo 34:28, Deuteronomio 4 y Deuteronomio 10 se encuentra la expresión las 10 palabras o los 10 pronunciamientos. En hebreo se dice Aseret ha-devarim, en referencia a Éxodo 20, del 2 al 17. Y esta es la primera de las 10. La expresión 10 mandamientos no aparece en las escrituras. Es más, en estas 10 palabras se encuentran 14 de los 613 mandamientos que están aquí en la Torá. Así que es más exacto hablar de las 10 palabras que de los 10 mandamientos. Como en las escrituras el número 10 representa la totalidad, estas 10 palabras representan toda la Torá. La Torá nos enseña que estas 10 palabras estaban escritas en 2 tablas de piedra. Las 5 primeras tienen que ver con la relación con el hombre y el Padre Celestial, y las 5 últimas tienen que ver con la relación entre el hombre y su prójimo. Y en las 5 primeras palabras aparece el nombre de 4 letras, aparece 8 veces, pero en las últimas 5 palabras no aparece. La primera de las 10 palabras empieza con yo soy. El Padre Eterno se presenta como el Eterno, tu Dios, de forma singular. Cada uno tiene que tener una relación personal y singular con Él. La base de nuestra relación con Él es la redención que hemos experimentado, tanto la primera que se hizo por medio de Moisés como la segunda que se hizo y se hará por medio de Yeshua. La segunda palabra que está en Éxodo 20, del 3 al 6. No es que existan otros dioses, sino que se trata de no aceptar como nuestro Dios algo que haya sido creado como si fuera el creador. Así que esta palabra implica que está prohibido confiar en cualquier poder, además de nuestro Padre Eterno, adorar ídolos, santos o estatuas, inclinarse ante ellos, hacerlos o poseerlos. Y hay algunas preguntas que nos ayudan para saber si tenemos otros dioses en nuestra vida. Por ejemplo, ¿quién manda en mi vida? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi pasión? ¿Quién es la fuente de mi vida? ¿Quién es mi alabanza? Si un ídolo, una persona, un sistema, organización, objeto, puede ser puesto como respuesta a una o varias de estas preguntas, entonces resultará que tenemos uno o varios dioses en nuestra vida. El dinero, de hecho, es el ídolo más importante en este mundo. Y los avaros no heredarán el reino del Padre Celestial porque son idólatras. Y así está escrito en 1 Corintios 6:10, Efesios 5:5, 1 Timoteo 6:10, Mateo 6:24, entre otras citas. Y aquí llegamos a la tercera palabra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esta prohibición no se refiere a no usar el nombre, sino usarlo vanamente y sin sentido. Se dice en los comentarios rabínicos que significa que está prohibido hacer un juramento falso. Y esta prohibición también se aplica sobre aquellas personas que dicen que son del Eterno, pero no lo son, dando apariencia de piedad, mientras que sus corazones tengan otra realidad. La cuarta palabra. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El verbo acuérdate en hebreo está escrito como algo que implica que sea algo constante. Como en el español el gerundio, guardando, implica que uno
Se acuerda del día de reposo, del Shabbat, durante toda la semana. Por ejemplo, al comprar algo bonito que se destina porque se sabe que se va a llegar ese día. En Deuteronomio 5:12 está escrito guardar el Shabbat, el día de reposo. El séptimo día, dice, no es el sexto, no es el primero, no es el tercero. No se puede sustituir por otro día. Nuestro Padre Celestial mandó que fuera el séptimo día y punto. El Padre Celestial ha hecho un camino recto, pero sabemos que el hombre lo ha torcido, así como está escrito en Proverbios 21:8. El séptimo día empieza en la caída del sol del viernes y termina en la caída del sol del sábado. Aquí llegamos a la quinta palabra. El mandamiento de honrar a los padres está entre las 5 primeras palabras que tienen que ver con la relación con el Padre Eterno. Las 5 primeras palabras están resumidas en el mandamiento de amar al Padre Eterno con todo el corazón, mente y fuerzas. Y las 5 últimas están resumidas en el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Esto luego lo vamos a ver en Levítico y en Deuteronomio. Este es el primer mandamiento con promesa. El honrar a los padres trae larga vida sobre la tierra. Honrar implica respetar con actitudes, con palabras, con obras. Honrar implica también ayudarles en sus necesidades materiales y prácticas, como dice Mateo 15, del 3 al 6. Y aquí es muy importante que veamos que se refiere el último versículo, dice, así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. La palabra griega que se tradujo como tradición es paradosis y aquí significa una enseñanza que han sido transmitida de maestros a discípulos. No se está refiriendo a costumbres. Esto es diferente. Yeshua estaba atacando aquí las enseñanzas erróneas de los rabinos que quebrantaban los mandamientos de la Torá, los mandamientos que nosotros estamos revisando ahora. Yeshua atacó estas enseñanzas tradicionales. Una tradición no es lo mismo que una costumbre, porque Yeshua no criticó las costumbres judías. Según el ejemplo de su vida, vemos que las siguió. Las costumbres son las maneras de actuar y las tradiciones son las interpretaciones que le dieron a la Torá y que pasaron de maestros a discípulos. La palabra griega que normalmente se traduce como costumbre es ethos y aparece en los versículos del texto griego en el Nuevo Testamento, Lucas 1:9, Lucas 2:42, Lucas 22:39, Juan 19:40, Hechos 6:14, Hechos 28:17, en Hebreos 10:25 también aparece y vemos cómo el apóstol Pablo no quebrantó las costumbres de los padres, según Hechos 28:17. Llegamos a la sexta palabra. Aquí no se trata de la ejecución de un juicio divino sobre una persona que ha sido condenada a muerte, sino que se trata de un asesinato. La séptima palabra. Se trata de ser infiel al pacto matrimonial mediante una relación sexual con una tercera persona. Con ese acto se quiebra el pacto matrimonial. Octava palabra. Aquí se interpreta como una prohibición de secuestrar a una persona, ya que en Levítico 19:11 aparece otro mandamiento que prohíbe el hurto en relación con los bienes materiales. La novena palabra. No darás falso testimonio contra tu prójimo.
En primer lugar, se refiere a no testificar falsamente contra una persona en un tribunal, pero también implica no decir cosas contra el prójimo a otras personas y en general no mentir. Una de las formas más graves de dar falso testimonio es cuando una persona dice algo en nombre del Padre Eterno que Él no ha hablado. También el dar falso testimonio causa que los inocentes sean castigados por algo que no hicieron. Te dejo de tarea que leas Deuteronomio 19 del 15 al 21 en relación con esta palabra. Y también te voy a dejar en pantalla Salmo 34 del 12 al 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Proverbios 6 del 16 al 19. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y bueno, también en Proverbios 12, 22, Proverbios 19, 5, 9 y Proverbios 25, 18 está escrito que los labios mentirosos son abominación para el Padre Celestial, pero los que obran fielmente son su deleite. El testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras no escapará. El testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras perecerá. Como maza y espada y aguda saeta es el hombre que levanta falso testimonio contra su prójimo. El chisme, familia, y la calumnia es uno de los males más dañinos y es capaz de matar a una persona, como está escrito en Levítico 19, 16. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. También te dejo esta cita de Proverbios 10, 18 y de Apocalipsis 21, 8 y Apocalipsis 21, 27. Llegamos a la 10ª palabra, la codicia. Es querer algo que es de otra persona y está prohibido hacer cualquier intento de obtener algo que pertenece a otro cuando uno mismo desea poseerlo. Está prohibido convencer a alguien a vender algo que no desea vender y por medio de presiones, de ejercer presión para que lo venda. Está prohibido. Y bueno, pues seguimos avanzando ya para terminar. En Éxodo 20, 18, dice que todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Estas manifestaciones son muy similares a las que ocurrieron en Hechos 2, cuando fue entregado el Espíritu de Santidad a la novia. El texto hebreo dice que vieron las voces y las llamas. Y en Hechos 2 se habla de que vieron llamas de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en diferentes lenguas. En Éxodo 20, 26 dice, y no subirás por las gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Aquí este versículo no se refiere a la desnudez del miembro del hombre, puesto que los sacerdotes llevaban calzoncillos de lino. Esto lo vamos a ver en Éxodo 28, sino que se habla de la desnudez de las piernas. Por respeto al altar no se pueden mostrar las piernas desnudas. Así que también nos habla de la importancia de cubrir nuestro cuerpo, estemos sirviendo al Padre Celestial o no estemos sirviendo también. Es muy importante que cuidemos nuestro cuerpo, familia. Y bueno, ¿qué te pareció la clase de mi parte?
Y por el momento es todo, no me resta sino que agradecerte por ver este video, por compartir este video, también por suscribirte. Agradezco tu generosidad de regalarme un like, dejar un comentario, un saludo. Y pues gracias a todas las personas también que están apoyando con su colaboración para que esta clase pueda salir en tiempo y en forma. Les envío a todos un abrazo muy grande, saludos, bendiciones y con el favor de Dios estaremos aquí presentes para la clase de la próxima semana. Bendiciones para todos. Bye bye.